No tenemos dial. ¿Asumir es una señal electrónica de comunicación o algo parecido? No tenemos números. Señal electrónica. No estamos ni antes ni después de nadie. Aclaremos eso, doctor. Una señal electrónica solo puede ser creada por un ser humano. No necesariamente humano, ni... Radio Milenio. Los seres inteligentes tal vez sí. Estamos acá, donde tenemos que estar. Pero quién sabe qué forma habrá adoptado. Pueden ser insectos con tremendo poder mental. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 5 de noviembre, ya arrancamos este mes y queda el último trecho del año y estamos en el estudio de Radio Perio, como siempre, en una nueva edición de Señora Patotera de la programación de A Dónde Vamos a Parar. La editorial de hoy va un poco seguida de lo que problematizábamos el lunes y le puse de nombre Estudiar no es caridad. Porque ya entrados en el mes de noviembre nos acercamos a que la educación universitaria cumple 76 años de gratuidad, ¿no? Y vamos a hablar un poco de lo que significa habitar la universidad pública. El 22 de noviembre del año 1949, mediante el decreto 29.337, el Estado argentino declaró la gratuidad de los estudios universitarios. Aquella medida, impulsada por Juan Domingo Perón, a quien recordaremos siempre, transformó la educación superior en un derecho y no en un privilegio. Desde entonces, la universidad pública se convirtió en una herramienta de movilidad social, en un espacio de democratización del conocimiento y en un pilar fundamental, y lo que siempre hablamos acá, de soberanía nacional. A lo largo de más de 7 décadas, la gratuidad universitaria permitió que generaciones enteras fueran las primeras de sus familias en acceder a una carrera. Del norte a sur, las universidades nacionales se expandieron y se integraron al territorio, acompañando los procesos productivos, científicos y culturales del país. La universidad pública argentina no solo forma profesionales, forma pensamiento crítico, forma debate social y forma compromiso con lo común, con los comunes, con nosotros y con el otro. Fue una forma de generar espacios de diálogo, de verse a la cara y de debatir con el compañero. Espacios que hoy, lamentablemente, hacen tanta falta en el mundo de lo intangible y de lo digital. Y que los pibes y las pibas, que nosotros, nosotras y nosotres, que aquellos que apuestan por la universidad tienen que olvidarse de sus sueños, tienen que olvidarse de poder estar horas sentados y sentadas y sentades, escuchando a un docente y que se les despierte dudas, ideas, proyectos, emoción, bronca, un sentimiento, ¿no? Porque nuestros bolsillos están secos, pero fundamentalmente nuestros bolsillos están saqueados. Porque hoy no hay dirigencia que nos escuche, ni marcha que alcance para frenar el galope de odio que hoy tapa la Argentina. Porque nos obligan a no sentir, a ser sumisos y a perder la noción de los derechos que nos corresponden. Esa conquista histórica que pronto cumple 76 años, hoy enfrenta una de las etapas más difíciles desde su creación. Bajo el gobierno de Javier Milei, bajo la incisiva motosierra, la educación pública atraviesa un proceso de ajuste presupuestario sin precedentes, enmarcado en una narrativa que concibe al Estado como un obstáculo y al conocimiento como un bien transable. El presupuesto universitario perdió más de un 22% de su valor real desde diciembre del año 2023. Según todo esto, además, chequeen siempre estos datos y nosotros los traemos, que esto está en el Instituto de Estudios Colectivos que propone CONADU.
La inversión por estudiante, además, es hoy la más baja desde el año 2005, mientras que los fondos destinados a programas de ciencia, de becas y de extensión se redujeron entre un 8 a un 15% interanual en términos reales. Las universidades, además, como esta casa de estudios, denuncian dificultades para pagar servicios básicos, para sostener comedores, para mantener laboratorios y para garantizar la continuidad de las actividades de investigación. A la par, la situación salarial de quienes sostienen día a día la universidad pública se volvió insostenible. El mismo informe de CONADU advierte que los docentes universitarios perdieron un 28% de su poder adquisitivo. Para mí es más. Hemos hablado con Héctor Barrios, hemos hablado con Octavio Miloni sobre la situación del salario y la pérdida salarial, del poder adquisitivo real, además. No estamos hablando de tasas en porcentaje, sino que estamos hablando de lo que te alcanza a la hora de ir a llenar un changuito de supermercado, de ir a cargarle nafta al auto, de ir a cargar la SUBE. Mientras, además, informa CONADU que los no docentes y los trabajadores preuniversitarios registran una caída cercana al 38%. Además, un relevamiento que hace AGDUBA compara la pérdida real del salario docente con la crisis, escuchen bien esto, del 2001. Una caída del 31%. Hoy, un profesor con dedicación simple y 10 años de antigüedad, y esto lo chequeé yo porque una docente me mostró su salario, cobra en promedio 278.000 pesos brutos, monto que no alcanza para una canasta básica familiar. Frente a estos números, los aumentos nominales anunciados por el gobierno, que son del 7,5% entre septiembre y noviembre, más un bono de 25.000 pesos, quedan muy por debajo de la inflación acumulada. Esto es, en su máxima expresión, una política sistemática y dirigida de vaciamiento del sistema universitario. En este contexto, habitar la universidad pública se ha vuelto un acto profundamente político. Enseñar, investigar, asistir a clases, sostener los comedores, organizar asambleas, acompañar a quienes no pueden seguir cursando porque el salario no alcanza, son gestos explícitos de resistencia y de compromiso colectivo. La universidad pública no solo se defiende con consignas, se defiende estando, compartiendo, preguntando, produciendo conocimiento y denunciando el ajuste. Y esto es un recordatorio para los estudiantes, para los militantes, para docentes, trabajadores no docentes, para la dirigencia universitaria del tercer piso de todas las casas de estudio y para, además y fundamentalmente, el pueblo que nos acompaña. Dejemos de poner en tela de juicio a la universidad y volvamos a usarla como pilar para la reconstrucción de la militancia ciudadana que apunta a fortalecer el tejido social. Pongamos a la universidad pública como un espacio que nos vuelva a unir, que nos obligue a salir a la calle, a ponernos una bandera y a exigir a aquellos que cobran más de 4 palos, que cobran 8 palos, que están sentados en las cámaras, que nosotros somos los que vamos a dirigir la República Argentina de pies a cabeza. Son ellos quienes deben escucharnos a nosotros, son ellos quienes deben tenerle respeto al pueblo argentino. Dejen de hablar del respeto a la investidura presidencial, porque acá el respeto al pueblo se perdió hace mucho tiempo. Vergüenza deberían sentir de usar trajes caros y limpios mientras en las aulas pasa gente pidiendo para comer. Mientras nuestros docentes hacen una vaquita colectiva para poder pagarle a ese docente que está horas tratando de enseñarle a un pibe para que adquiera su título universitario. Y mientras a un pibe y a una piba le cuesta el almuerzo pagar la SUBE para poder rendir y para poder luchar por recibirse. Esos son nuestros dirigentes. Y nosotros tenemos un deber, porque es nuestro derecho. Y el Estado, sobre todo, tiene la responsabilidad indelegable de garantizar las condiciones materiales para que eso no ocurra. A 76 años del decreto de gratuidad, el desafío sigue siendo el mismo: que ninguna política de ajuste logre privatizar los sueños ni ponerle precio al derecho de aprender.
Hoy cada aula abierta, cada clase dictada y cada estudiante que entra por primera vez a una universidad pública son una forma de sostener una historia que no se resigna, una historia que pese a todo sigue escribiéndose en plural. Y quiero decirles que ojalá se preparen para todo lo que se viene. Espero que sientan el miedo, que sientan el agua hasta el cuello, porque los libros de historia los vamos a escribir nosotros. Nosotros a quienes gasean, a quienes pegan, a quienes desfinancian y a quienes maltratan. Y la historia, como siempre digo, los recordará como los cobardes que son. Bienvenidos una vez más a ¿A dónde vamos a parar? Hoy en Señora Patotera, acompáñanos hasta las 13 horas. En el estudio Chabela Dona. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. ¿Fuiste a votar? Porque estamos en elecciones universitarias. ¿Fuiste a votar? Todavía no, porque acabo de llegar a la facultad. Ah, bueno. Pero salgo y voto. Yo siempre voto los miércoles. Ah, bueno. Es como una cábala. Sí, sí, Está muy bien. Che, bueno, contame un poco qué implicó la visita de la Melas acá a la Cancillería. Sí. Bueno, la realidad es que esta visita es algo que es un poco incluso más, digamos, como que viene a sumarse a la cantidad de relaciones que estamos teniendo con Estados Unidos. La realidad es que nosotros en este programa venimos hablando de el préstamo que Trump le aseguró a Milei dependiendo del resultado de las elecciones. Venimos teniendo un presidente en particular que tiene estrechas relaciones con Estados Unidos, pero ya no estamos hablando justamente de esto, para poner un poco de contexto, no estamos hablando solamente de acuerdos bilaterales o de política exterior, sino estamos hablando de las decisiones ideológicas, ¿no?, que tiene el presidente de Argentina en particular con este país. Ya sabemos la cantidad de veces, ¿no?, que ha viajado a Estados Unidos con propósitos que no tienen que ver, como decía recién, en una dirección de, bueno, qué es lo que le conviene a Argentina en términos de política exterior, sino también ese fanatismo, ¿no?, que tiene el presidente argentino por el de Estados Unidos. En este marco, Peter Lamelas, que ya hemos hablado de este personaje, que bueno, que es cubano, que fue aportante de la campaña de Trump y ahora es una de las principales figuras de su gobierno, que es el embajador estadounidense en Argentina, y bueno, hizo una visita previo a que Milei fuera nuevamente a Estados Unidos a reunirse, quién sabe con quién, porque a veces Trump lo recibe y a veces no. Y a veces nos da un tweet en papel y a veces no. Total. Ahora, bueno, lo que sucedió es que entregó sus cartas credenciales al canciller argentino, Kirchner. Esto formaliza de alguna manera esa relación que se viene tendiendo con Estados Unidos, que bueno, ya hemos hablado de esta relación, como decía recién, que tiene que ver más con motivos ideológicos y de intereses personales, pero que muchas veces no sabemos qué nos va a costar, ¿no?, en el futuro este tipo de relaciones con Estados Unidos, porque muchas veces cuando las
las relaciones bilaterales no se dan de cara al pueblo, no se dan de cara a quienes votaron, digamos, este gobierno, muchas veces esconden otras cuestiones que en distintas entrevistas y en distintos programas nosotros hemos problematizado. ¿Qué es lo que nos va a costar la relación con Estados Unidos a los argentinos? Nos va a costar nuestros recursos, nos va a costar otro tipo de relaciones con otros gigantes, con otras potencias como China, Sí. uno de los principales socios comerciales de Argentina. Bueno, ¿qué nos va a Quien costar? dijo, perdón, Lamelas dijo Sí. que iba a cortar las relaciones con China. Digo, eso fue uno de los acuerdos importantísimos, Tal cual. ¿no? Entonces, bueno, en este marco, como veníamos charlando recién, surge este encuentro donde viene, que fue breve igual, no fue extendido como todos los encuentros que se le da a Argentina, casi como migajeando, como se dice ahora, estos representantes, y bueno, refuerza este alineamiento con Trump y con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, esta figura que ya la hemos nombrado varias veces, que fue aportante de la campaña de Trump, que es cubano, que viene directamente a representar la narrativa trumpista en Argentina, coincide justamente con el fortalecimiento de la mirada de Trump y de la relación, de Trump y de Milei. Esto también se suma al marco de auxilio que le dio Estados Unidos a Argentina de los 20 mil millones de dólares mediante un swap, que fue el responsable Scott Bessent, que también ya hemos charlado de este personaje, y bueno, y este apoyo económico refuerza el alineamiento político. Todos personajes que están intrínsecamente ligados a la aparición del gobierno y la asunción de la derecha acá en Argentina, ¿no? Después, en el año que asumió Javier Milei, en el año 2023. Sí, acá lo que es muy, muy importante es pensar, bueno, ¿qué lugar nosotros ocupamos? Porque otra vez aparece en escena este concepto que Argentina tuvo presente muchos años de ser el patio trasero de Estados Unidos. En el gobierno de Javier Milei lo estamos volviendo a hacer de una manera que incluso lo que nosotros hablamos siempre es no estamos dimensionando hoy en el presente cuáles son las cuestiones que nos van a doler a futuro, ¿no? Porque ya sabemos que cuando en el gobierno de Mauricio Macri se hizo el préstamo al FMI, por ejemplo, o sea, se le pidió el préstamo al FMI, perdón, la realidad es que eso nos sigue costando hasta el día de hoy. Entonces, me parece que Argentina tiene que tener una memoria de, bueno, cuánto nos van a contar estos encuentros, o este tipo de relaciones con Estados Unidos. Ahora lo estamos volviendo a vivir con Javier Milei, pero la realidad es que hay otros presidentes, por ejemplo Lula da Silva, que tienen relaciones con Estados Unidos, porque acá no estamos queriendo demonizar los acuerdos bilaterales o la política exterior, por así decirlo. Pero la realidad es que el gobierno de Lula, por ejemplo, no negocia su soberanía por tener acuerdos con Estados Unidos. Es un acuerdo de presidente a presidente, de país a país, obviamente priorizando la política de Brasil y el bienestar de los brasileños. Acá no pasa eso. Claro, exacto. Eso está muy bueno que lo traigas a colación, porque para mí una matriz importantísima para la política nacional sintetiza la política internacional que tiene ese país. Tal cual. Digamos, no significa cortar las relaciones con Estados Unidos, sino poder negociar, ¿no? Si nosotros todo el tiempo somos deudores de la misma nación, ¿en qué posición nos quedamos para luego poder debatir o sentarse en una mesa a discutir distintas propuestas? Sí, nunca vamos a poder discutir de igual a igual si la manera de plantarse ante estos países es esta. Bueno, y en el marco de todo este encuentro de Lamelas en Argentina con la Cancillería, hay una serie de puntos, digamos, que se esperan de parte del gobierno argentino que sucedan. Por un lado, el tema central fue el acuerdo de libre comercio entre ambos países. Eso es lo que se espera del gobierno de Milei. De ahí a que suceda de parte de los norteamericanos es una cuestión que va por otro carril. Se especula también con una baja de aranceles para más de 50 productos argentinos. Y a pesar de anuncios previos, aún no hubo confirmaciones oficiales, ni siquiera durante la visita de Milei a Washington, la verdad, esa es la realidad. Después, el embajador, bueno, como una persona que avala justamente la política del gobierno de Milei, impulsa una diplomacia subnacional y en ese sentido dijo que va a recorrer las provincias, no solamente nuestras, sino como con una mirada más latinoamericana. Eso, la verdad. ¿Quién dijo eso? Lamelas.
O sea, que se dice que la Melas va a recorrer las provincias de Argentina con una suerte de acuerdo. Pero bueno, para mí la realidad, para los que hemos seguido este caso, digamos, es una cuestión más de conocer los territorios que se intenta... Conocer los recursos que tiene cada provincia. Para mí va por ese lado. No sé si estamos haciendo una lectura tan profunda, pero bueno, la realidad es que pareciera que por todo lo que venimos viendo va por ese lado. Uh-huh. Y después, bueno, se anunció que buscará acuerdos directos con gobernadores y gobiernos locales. Eso es un poco el resultado de la visita. O sea, un francos yanqui tenemos. Sí. Una cosa así, podríamos decir. Algo así. Y después, que se llevan los recursos para ellos, ¿no? No, y en consonancia con esto que estás diciendo de los recursos, uno de los intereses económicos y sectoriales, digamos, más importantes, que están mirando con la lupa, digamos, sí. El litio, el uranio, el gas, el petróleo, la energía hidroeléctrica. Como los recursos son provinciales, los acuerdos dependen de las negociaciones con los gobernadores. Así que bueno, eso es un poco el panorama, lo que se nos viene a los argentinos. Y pareciera que cada día tenemos la pérdida de la soberanía a la vuelta de la esquina. Exacto. Bueno, muchas dudas, muchas figuras nuevas que por ahí, con razón, tal vez no son tan conocidas para los y las argentinas por cuestiones de que no son de nuestro país. En ese sentido, acá en Señora Patera trajimos a una periodista muy importante para... pilar del periodismo nacional, que es Valeria Icrose, que está esperando ya en unos minutos, va a aparecer acá con el estudio y le vamos a poder consultar un montón de cuestiones. Así que si estás en el chat, te dejamos unos minutitos para que nos dejes tus consultas y ya volvemos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen esto estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gas, no te perdás, acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca, la gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purgánico de otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala en lata, mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa. El judo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y ahora gritamos y cantamos 9 de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio. Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños. Bueno, juego, te la de grande el agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' afuera que son carroñeros, ñero. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah.
El aire. Radio Perio. El aire virtual. Parte del programa y estamos en el estudio con Valeria Di Croce, docente y periodista, doctoranda también en esta casa de estudios, magíster en comunicación e imagen institucional, técnica en comunicación e imagen y especializada en comunicación política y género. Vale, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en principio agradecerte por estar acá. No, gracias por la invitación. Siempre decimos que estos espacios y sobre todo que puedan venir al estudio a piso y conocer el estudio de Radio Perio es sumamente importante para nosotros y además como estudiantes, ¿no? Como nos motoriza muchísimo. Pues estaba escuchando, un gusto para mí siempre. Venir a La Plata siempre es un gusto. Bueno. Chave, vos querías arrancar con lo de Neuquén, ¿verdad? Que ella es neuquina. Sí. Nosotras, bueno, te queríamos preguntar en particular, ya arrancando, digamos, por los orígenes, ya que sos del sur, te queríamos preguntar en particular, ¿vos crees que hay como una diferencia, digamos, al analizar con la realidad con una lupa cuando uno geográficamente no es de la capital o no es del lugar, digamos, donde suceden las cosas, entre muchas comillas, porque yo la verdad que no tengo esa mirada, pero bueno, la realidad es que hay como otro ritmo de vida, supongo. No sé cuándo vos te viniste para acá, pero bueno, no sé si eso te habrá ayudado de alguna manera a mirar las cosas de una manera en particular que por ahí los que están más cerca de la capital no la tienen, o ¿qué pensás de eso? Sí, yo creo que es un... Bueno, Walsh es de la periferia, ¿no? Digo, si uno se pone a pensar, digo, viene de Río Negro, digo, para mí la identidad patagónica en sí, digo, la identidad del sur, tiene mucho que ver con cómo uno ve desde los márgenes, desde las fronteras, de esa centralidad porteño-centrista que siempre impone sobre qué hablar. Digo, yo siempre con los estudiantes y con las estudiantas hablo de eso, ¿no? De que a veces no se trata de que te dicen qué pensar, te dicen sobre qué hablar. Y eso también forma sentido. Claro. Entonces, si los temas de debates, si los funcionarios, si las empresas, si el centro... lo que se conoce como la City porteña es la que marca el pulso del país, tenemos un problema. Porque muchas veces los problemas son distintos. Digo, la capital es el distrito del país, aparte del más antiguo, el que tiene un PBI más alto por habitante. Uh-huh. Y que tiene un montón de cosas que para muchos de nosotros y nosotras, sobre todo en el sur, son novedosas. Empecemos por la cosa más básica. La Patagonia, donde yo nací, fue Estado Nacional, la provincia de Tierra del Fuego, hasta los años 90. Y muchas veces no se termina de entender cuando un presidente, como es el caso ahora de Milei, dice los últimos 80 años, los últimos 100 años. Estamos hablando de una provincia que era territorio nacional. Y eso implicaba no elegir diputados, no elegir senadores, o sea, no tener representación parlamentaria en las discusiones que definían las leyes a nivel nacional, y no elegir gobernadores, no elegir intendentes. Eso se imponía desde lo que se conoce como la administración central, ¿no? Y eso pasó pensemos que son 14 provincias. Digo, el proceso de provincialización empieza con Perón en el 45, después en el 55 golpe de Estado, y terminan las las provincias que todavía eran territorio nacional, que eran además las que tenían los recursos, claro. No es casualidad, terminan recién convirtiéndose en provincia y adquiriendo sus derechos de representación, votar. No se votaba en esos territorios. Claro. Entonces, a veces me parece que quienes nacimos en esos lugares, lejos de la capital, sabemos lo que cuesta tener gas, lo que cuesta tener luz, lo que cuesta el acceso a servicios básicos. Pensemos en el interconectado. Las provincias de la Patagonia que recibieron el interconectado fue en el gobierno de Cristina Kirchner. No pasó hace tanto tiempo. Entonces uno a veces escucha que se habla, ¿no? Hace 100 años éramos una potencia.
no, era un país pensado desde una ciudad y que pareciera ser que lo que pasaba en esa ciudad era lo que pasaba en el país. Y eso no es verdad. Claro. El 2001, yo siempre pongo ese mismo ejemplo, el 2001 en Argentina sucede en Buenos Aires, pero en el resto del país había pasado mucho antes. Claro. Digo, las privatizaciones, como en el caso de mi provincia, de Neuquén, son en los 90, eso implicó ciudades fantasmas, digo, el caso de Plaza Huíncula, el caso de Cutralcó, el surgimiento de los piquetes, digo, hoy se festeja que no haya piquetes en la Argentina a costa de represión, digo, claro. No porque no haya problemas sociales, pensemos lo que pasó en Moscón y pensemos lo que pasó en Salta, Santiago del Estero, la intervención que hay en la provincia de Corrientes, bueno, todo eso pasó antes que el 19 y el 20 de diciembre. Entonces uno siempre tiene una mirada desde otro lugar, no desde la centralidad. Mirar desde la centralidad es muy dañino para un país tan diverso. Se habla mucho desde el porteñocentrismo de integrarse al mundo. Primero hay que integrarse al país. Hay que integrar ese país tan diverso, tan extenso y con tanta desigualdad hacia el interior. Y que tampoco conocemos muchas veces. No, y en general cuando se conoce porque uno va de vacaciones o va a un lugar y se construye también, ¿no? Esa idiosincrasia de decir, ay, la gente del interior. Primero que no es del interior, somos de las provincias, el interior de nada. ¿De dónde? Claro, porque si no también somos de las provincias, tenemos una identidad, digo, y la identidad nacional es compleja porque la conformación del Estado nacional argentino es complejo. Y eso es lo que desconoce Milei. Cuando Milei dice, bueno, voy a destruir el Estado es su población, su territorio y su gobierno. Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice que destruye el Estado? No está diciendo que va a destruir la administración de la cosa pública. Uh-huh. Está diciendo que en ese Estado también se incluye la población tan diversa y tan desigual. No es lo mismo el norte argentino que el sur argentino. Digo, son idiosincrasias muy diferentes, composiciones muy diferentes. La Neuquén de la que yo me fui, la ciudad de Neuquén tenía 110.000 habitantes en el 96-97 cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Hoy tiene 500.000 habitantes, producto del boom que implica Vaca Muerta. Bueno, son 4 veces aquella ciudad, con una urbanización compleja, con una conformación social compleja, en donde está esa figura del venido y quedado, ¿no? Claro. Que a la vez tiene culturas y tradiciones culturales diferentes. Está el chileno, cómo se ubica el chileno en esa Patagonia argentino-chilena. Y me parece que sí, para mí siempre es un plus. Digo, yo lo charlé mucho con Vicky De Masi, la autora del libro de Karina Milei. Sí, lo trajimos un día. Ella es de Tierra del Fuego. Digo, siempre hay una mirada diferente porque uno siempre miró desde lejos. Y eso es como que te abre la mirada, ¿no? No mirás el centro, mirás todo el alrededor, ¿no? Mirás lo que conforma el contorno de esa centralidad. Si no, estamos todos discutiendo el núcleo y en realidad no estamos discutiendo el núcleo. Estamos mirando mal. Bueno, pero hoy sobre todo recordar, vale, voy a mostrar tu libro, que es El Arca de Milei. Ahí está, se ve bien. Bien, perfecto. Que es El Arca de Milei, lo tenemos acá. Y ¿cuánto post-it que tiene ese libro? No, sí. No, yo soy muy desastrosa, ¿viste? Con esto de apropiarme los libros, los lleno y parece que lo vomito, no sé, un bicho. Che, hoy se está hablando mucho de la Patagonia y la otra vuelta ahí, investigando un poco por dónde encarar la entrevista. Vos hablás de esto del Triángulo del Norte, que está conformado, bueno, por Scott Bessent, por Donald Trump y por Marco Rubio. Y un poco lo que traía Chávez, ¿viste? Para hacer una correlación, que el gobierno de Javier Milei habla como si fuese una respuesta a los intereses estadounidenses. Y cómo repercute un poco en todo esto de, bueno, nuestros tesoros, nuestros bienes, nuestra tierra. ¿Qué implica, sobre todo, haber perdido la elección del 26 de octubre? Sí, nuestros bienes comunes. Bueno, llegó la Melas, recién la escuchaba Chávez con la columna, ¿no? Hoy la situación yo creo que es muy compleja y volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos discutiendo sobre si el gabinete lo compone gente de Karina, gente de Caputo. Y el gabinete hoy está tomado por JP Morgan. Hoy son 8 los ex JP Morgan que integran el gobierno nacional. Obviamente, a la cabeza de todo eso está Caputo Luis, no Caputo Santiago. Y la llegada de la Melas es un poco el cierre, ¿no? de ese ciclo que se inicia a principios de este año,
tiene como su génesis en la discusión del RIGI allá por agosto del año pasado, ese estatuto legal del coloniaje que llama Cristina del siglo XXI. Eso habilita el extractivismo descarado, abusivo, ¿no? del saqueo de parte de las empresas a partir de su reglamentación. Y lo que uno puede ver, si hace una cronología, es que en el momento que se reglamenta el RIGI, tanto Demian Reidel, que habla de la ciudad nuclear, ¿no? Que define a la Patagonia como una ciudad nuclear, el jefe del Consejo de Asesores Presidenciales, actualmente presidente de Nucleoeléctrica, la empresa que quiere privatizar en un gran porcentaje. Y Reidel acompañó al presidente el año pasado a muchos de los viajes que hizo a Silicon Valley, donde se discutían las necesidades, ¿no? que tenían estos grandes empresarios que hoy conforman esa nueva aristocracia tecnológica, todos norteamericanos, todos varones, entre los primeros 10 tipos más ricos del mundo, 9 están vinculados a ese nuevo capitalismo que extrae datos y que requiere de bienes comunes para sus centros de datos, requiere de cobre, hablaba de los minerales que están en juego, Chávez. Y la llegada de la Melas un poco viene a cerrar eso que empieza con el RIGI, que en el medio tiene el endeudamiento, el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y en donde lo ha expresado Reidel diciendo que tenemos territorio, tenemos bienes comunes, no tenemos guerras, es un territorio pacífico, que el problema es que está habitado por argentinos y argentinas. Claro. Después lo tenemos al propio Caputo, ¿no? Diciendo, bueno, vengan. Ayer, no sé si lo escucharon, si tuvieron la fortuna, Pablo Quirno, el nuevo canciller, que viene también de JP Morgan, un financista, él era secretario de Finanzas, del gobierno, del Ministerio de Economía, dijo que su rol en la Cancillería va a ser recorrer el mundo con una valija vendiendo la Argentina. Ya no hay una necesidad de no decir lo que vienen a hacer. Vienen a hacer eso. Y la verdad es que es muy preocupante que la elección del 26 de octubre no haya tenido la centralidad en esa discusión, porque lo que se están discutiendo son los bienes comunes. Y no es que uno está en contra de que el extractivismo. Yo vengo, de hecho, de una provincia extractivista. Claro. Neuquén lo es, también lo es la Patagonia en general. Pero el tema es quién regula ese extractivismo y de qué manera se hace y qué deja eso en las comunidades. Y qué nos deja a nosotros y no que se lleven todos los yanquis, básicamente. ¿Y cuáles son las consecuencias después a largo plazo? Porque hay que mirar qué pasa en esas ciudades. Hay que pensar también por qué el proyecto de un centro de datos propuesto por OpenAI se hace en la Patagonia y por qué ya no se hacen centros de datos en Estados Unidos. Porque eso tiene consecuencias, encarece la energía, genera situaciones muy complejas en los lugares y en las ciudades en donde se instalan. Esos centros de datos, pensemos, están las 24 horas consumiendo energía, con las luces encendidas, no requieren de trabajadores, más allá del montaje, la construcción y la puesta en marcha. Luego, no hay una necesidad de trabajadores porque muchos de esos centros de datos se manejan de manera remota. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja. Se discute mucho sobre, y el peronismo no tiene propuestas para contrarrestar esto, estos no son los temas de discusión, y la verdad es que lo que hay que discutir es que no hay una democracia plena, en donde no hay una representatividad plena, en tanto no se puede elegir a quien uno quiere, pienso puntualmente en la proscripción de Cristina, pero también hay que discutir la palabra y la democratización de la palabra, porque estos debates no se están dando en los medios de comunicación, y no se dan porque hoy, poco le interesa a América 24, a La Nación Más, a Todo Noticias, dar estas discusiones, porque las empresas que están poniendo plata son las empresas que financian esos medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja, es una tarea muy grande que tiene, creo yo, la militancia, sobre todo las universidades públicas. Bueno, yo creo que el protagonista principalísimo de estas discusiones tiene que ser el ámbito universitario, que no es invitado a la mesa. Exacto, de eso te queríamos preguntar, porque ya después nos vamos a meter un poco en el nicho y rosca política. Pero no sé si pudiste escuchar un fragmento o algo de la editorial. Es algo que nosotros venimos tratando. De hecho, somos uno de los pocos programas acá en Radio Perio que habla sobre política nacional, sobre economía. Estamos todos los días y la semana pasada invitamos a cada representante de las agrupaciones para que empiece a dar un poco este debate y profundicemos sobre las propuestas. Y creo que algo que faltaba era de qué manera los estudiantes podemos
reclamar a los dirigentes políticos. Porque para mí, un poco lo que se está olvidando es que ellos nos representan a nosotros y no que nosotros simplemente tenemos que ir a votarlo. Como un poco la noción de la democracia que se quedó en ir a votar una urna. Me parece que la discusión tiene que ser ampliar eso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es estar acá, digamos, ¿no? Como tener la capacidad de parte del Estado de abrir las puertas a la sociedad y que esos chicos entiendan que ese es su derecho. Y me parece que eso un poco se perdió. Ahí yo tengo siempre como que planteo otras derivas más. Para complejizar más, digo, Dale. para que no Ya que sea estamos. tan fácil, porque si sería tan fácil lo estaríamos resolviendo de una manera más inmediata. Yo creo ahí que pasan varias cosas. Hoy es 5 de noviembre, se cumplen 20 años del no al ALCA. Y hay como una construcción de que esa amistad entre Lula, Chávez y Néstor y ese no a Bush ya venía construyéndose. Y en realidad ese es un momento muy de génesis. Digo, no existía el kirchnerismo como identidad política en Mar del Plata cuando se le dice no en la Cumbre de las Américas al ALCA. La construcción que hay es porque uno ya tiene el diario del lunes. Pero era muy de génesis, digo, uno lo que veía, si prendía la tele, eran imágenes caóticas de las calles de Mar del Plata, prendiéndose fuego, enfrentamientos con la fuerza de seguridad, por un lado, digo, porque era todo muy caótico, ese estadio que devenía en todos aquellos que llegaban en ese tren del Alba, el tren de los pueblos libres, un Evo que era incipiente en ese momento, todavía no era el presidente, digo, era una identidad que estaba en construcción. Entonces digo, uno a veces tiene que pensar que no es tan lineal, no es que, bueno, le demandamos a los dirigentes tal cosa, los dirigentes nos tienen que representar y entonces eso sucede y ya está. No, hay una construcción de años, digo, cuando uno ve quiénes estaban ahí, ¿no? Estaba Eve, estaba de repente el Diego, que simbolizaba siempre la irreverencia hacia los poderosos, digo, pensemos que ya había pasado ese mundial en Estados Unidos, entonces ya... Digo, Maradona era como el anti-yanqui, ¿no? Que tenía esa remera en contra de Bush. Bush ya era quien era, el de la guerra de Irak, el de las dos torres, el que había incrementado ese capitalismo de vigilancia. Bueno, todo eso era un contexto. Digo, es siempre un contexto el que genera las representaciones. Ese día, cuando Néstor, Chávez y Lula le dicen que no al ALCA, esa es una construcción colectiva. Pero hay decisión política. Todo pasa después, no pasa antes. No es que planificaron ese día y después decirle que no al Fondo Monetario Internacional. Digo, ese es un momento de génesis. Yo creo que hoy estamos en un momento muy parecido en términos de no va a ser tan fácil. No es que de los dirigentes que hay los ponemos arriba de una mesa y decimos, bueno, a ver, ¿quién es el que va a ser? No, está en construcción porque es un tiempo distinto, porque el clima de época da cuenta de que son los mismos problemas de siempre en un contexto adverso para el campo nacional y popular. Bueno, en ese contexto adverso hay que dar demostraciones de valentía, hay que dar demostraciones de voluntad para construir con palabras distintas incluso. Digo, esta facultad en ese sentido da esa discusión hacia adentro de sus cátedras. Digo, yo soy alumna del doctorado, digo, y la discusión de, bueno, ¿cómo decimos este tiempo? ¿Qué palabras usamos? Si estamos discutiendo el lenguaje, si estamos viendo qué palabras son las que hoy nos sirven para decir este tiempo, y si Cristina hace el esfuerzo por decir Estatuto Legal del Coloniaje siglo XXI al RIGI, es porque hay que hacer un esfuerzo que contagie. Bueno, yo creo que esa es la dificultad y que la universidad como lugar de preservación del pensamiento crítico, lo que no puede ser nunca la universidad es solo el lugar de la defensa del no arancelamiento, por ejemplo. Claro. En los 90 estaba mucho esa discusión. Bueno, ¿por qué defiende uno la universidad? ¿La defiende solo porque tiene que ser gratuita? ¿O la defiende porque es la reserva del pensamiento crítico de un Estado-nación como la Argentina? No, es que es una discusión que venimos dando. Es la construcción de soberanía en su máxima expresión porque generamos conocimiento y generamos pensamiento crítico e invitamos a los chicos a pensar. Digamos, me parece que va de esa mano. Chávez, vos querías decir algo. No, sí, estaba pensando en todo lo que decían. Incluso me parece que la realidad es que en muchos momentos donde la Argentina estuvo pasando momentos difíciles, las salidas que se tomaron colectivamente justamente fueron no fragmentadas, sino colectivamente entre los distintos sectores. A mí me da la sensación de que en los momentos de crisis uno no puede defender su propia quinta o su propio espacio o reclamar sus propias reivindicaciones, sino también
trabajar hermanadamente con todos los sectores que la están pasando mal. Y en este Puentes. país nos sobran, la realidad, tristemente. Y después otra cosa que te quería preguntar es, muchos y muchas... Pero, ¿sabe ahí? Sí. Diste en el clavo. Entonces el desafío es cómo se articula todo eso. Bueno, total. No es quién representa todo eso, porque está tan fragmentado que es muy difícil que alguien represente toda esa fragmentación. Sí, sí. Entonces el tema es cómo se articulan todos esos reclamos y hasta qué punto nos animamos a decir y preguntarnos nosotros mismos, bueno, ¿estamos en democracia? Y la verdad que no. Pero no porque Cristina esté presa en San José 1111 solamente. No porque no hay democratización de la palabra, no porque el nivel de desigualdad que existe hoy no permite pensar. La democracia participativa también garantiza la Tal cual. posibilidad de vivir de las personas. Y hoy eso no está garantizado. Entonces digo, desde el lugar que lo miremos, no hay una democracia plena. Bueno, empezar a aceptar eso y construir desde ahí, digo, el poder judicial mafioso que tenemos, el poder económico concentrado cada vez en más pocas manos, la imposibilidad de un debate público abierto y en igualdad de condiciones, todo eso orada a la democracia. Sí, y que yo creo, me animo a decir, que no es algo que con Milei incluso se recrudeció, pero me parece que en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, había muchos reclamos que a mí me parecían en particular muy justos. Por ejemplo, las juventudes tienen un gran reclamo por el tema de la vivienda, de la casa propia. Claro. Una democracia puede ser plena si los pibes de 19, 20 años no pueden soñar con tener su propio techo, por ejemplo. Entonces ahí creo que se empezó a degradar, también en el gobierno de Mauricio Macri, obviamente. Pero bueno, resalto esto de porque era un gobierno que tenía una composición peronista y justamente uno quiere o espera que el peronismo represente esas clases medias, ¿no? Pero la realidad es que después se empezó a recrudecer mucho más con el gobierno de Milei y ahora pareciera que se disolvió una noción de democracia, ¿no? Como ahora ya no sabemos, o gran parte de la sociedad quizás no sabe con qué soñar o qué se puede soñar. Estamos soñando solamente con llegar a fin de mes. Me parece que eso es un poco lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los nuevos debates que nos tenemos que dar? ¿Cómo nos hermanamos o nos unimos para pensar en algo un poco más colectivo, un poco más grande, que englobe todos los problemas y todas las necesidades y todos los lugares a donde queremos llegar, y no solamente como espacios fraccionados que reclaman lo suyo? Vos hablabas recién de la casa propia, ¿no? Del sueño de la casa propia. Bueno, ayer se publicó, se canceló definitivamente el Procrear. Mira. Entonces, y pasa sin pena ni gloria. Sí, no hay una sí. discusión sobre eso. Cuando era una respuesta, después uno puede discutir si hay respuestas mejores, si hay otras formas, si se puede hacer de otra manera. Bueno, pero claramente era una política de vivienda accesible para un gran sector de la sociedad. Que a la vez, hay que decirlo, cualquier propuesta de ese tipo baja el valor del crédito. Porque si el Estado se dedica a fomentar el desarrollo de vivienda para su población, a la vez los bancos empiezan a traccionar. Digo, es un efecto contagio, Claro. ¿no? Bueno, ayer, digo, nosotros decimos, es necesario discutir la vivienda. Está bien, pero si el proyecto del Procrear, que fue una política de vivienda, una respuesta del Estado, se da de baja y parece que no pasó nada, y aparece Patricia Bullrich regalando las casas a los oficiales de las fuerzas de seguridad del Procrear, cuando antes iban a sorteo. Bueno, ¿dónde están los republicanos ahí? Digo, que se Sí, quejaban. sí, sí. Digo, sorteo, yo me acuerdo, sorteo por Lotería Nacional, te tenías que inscribir, tenías que cumplir determinadas características, era público el sorteo. Ahora, por decisión de la ministra y del gobierno nacional, se cancela el programa y las casas que están hechas se les dan a dedo a quienes se le antoja al gobierno nacional. Bueno, eso lo tenemos que discutir. Tiene que ser un tema de debate Sí. que trascienda en esto de pensar no solo las discusiones sectoriales. Digo, la tenemos en este mismo momento a la CGT discutiendo autoridades cuando está en camino una reforma laboral. Claro. Y uno le gustaría escuchar de sus dirigentes sindicales qué piensan sobre esta reforma laboral, qué van a hacer sobre la reforma laboral. Y están discutiendo quiénes son las autoridades. Bueno, digo, es un momento en donde... Se pierde el eje. O sea, para mí eso fue... Yo creo que esa es la característica de Milei también, y es intencional. No de Milei, de todas las nuevas derechas. Estas nuevas derechas, entre comillas, tienen mucho de viejo, pero la característica principal de su construcción de poder es generar caos. Digo, la dificultad que nosotros como comunicadores y comunicadoras tenemos de ordenar, mapear este momento y este tiempo actual,
es porque hay como una especie de estado de shock permanente, digo, en términos de la doctrina de shock de Naomi Klein, y esta idea, ¿no? De que no sabes a dónde mirar esto. ¿Qué defiendo? El procrear, defiendo el progresar, pienso en los jubilados, voy a la marcha del miércoles, voy a la marcha de la universidad, pienso en perspectiva, me animo a pensar un futuro posible, discuto la deuda, bueno, como uno está en ese caos, digo, ahí es donde sale fortalecido Milei. Sí, pero también para mí hay que sumarle el otro factor y es que además de todo eso, la gente está muy cansada. O sea, y nos pasa a nosotros, es tipo, bueno, tenemos el proyecto de tener un programa de radio que se emita todos los días, 1 hora por día. Y para algunos podrá ser algo chiquito, pero para nosotros es mucho trabajo. ¿Y por qué es mucho trabajo? Porque acá, nosotros teniendo un micrófono, tenemos que ser coherentes y queremos como contagiar un poco de che, animate a pensar algo. Pensá, no importa lo que pienses, no importa, pero construyamos una idea. Y eso implica también el estar y ver 30 programas, digamos. O sea, tener como un boletín, una mesa muy plural sobre distintos consumos y en el medio tenés que trabajar, en el medio tenés que ir a cursar, en el medio tenés que estar rezongando porque el bondi no te pasa y la sube no la cargaste porque no te alcanzó, digamos. Hay como un montón de otras cosas que para mí es importante también. Sí, los problemas del fin de mundo y los problemas de fin de mes, cómo uno articula eso. Bueno, ahí está también la tarea del militante y de la militante política. Uh-huh. Digo, cuando uno asume ese rol, porque si no a veces tenemos como ese imaginario, ¿no? Digo, yo siempre pienso en Walsh porque es referencia, porque además marca un camino para un sector de quienes hemos decidido la investigación periodística como algo a realizar. Bueno, uno ve que Walsh escribe Operación Masacre y no se lo querían publicar, y igual sigue y lo publican fascículos, y después se convierte en un libro de lectura obligada para los pibes y pibas de la secundaria, muchísimo tiempo después. Uh-huh. Bueno, cuando uno está convencido de algo y asume esa responsabilidad y asume ese rol, eso requiere de grandes sacrificios. A veces lo que no le podemos pedir a la población, porque no solo ya tenemos un problema de representación, sino también de participación. Digo, los bajos índices de participación electoral dan cuenta ya de un desinterés, ya ni siquiera de manifestar el enojo. Digo, y eso es un problema porque ya ni siquiera hay el voto bronca. Hay el no voy, ni siquiera me interesa manifestar que estoy enojado. Me es indiferente. Sí, porque muchos se quedaron con esa lectura del voto bronca y la realidad es que, eso te quería preguntar, si para vos existe algo más estructural, una demanda social que no estamos sabiendo ver o no estamos pudiendo de alguna manera o leer, pero no estamos sabiendo pasar a la acción de cómo se puede desenvolver, porque me parece que pensar el voto bronca solamente es como una cuestión, quizás una lectura un poco más chata de la situación, porque por un lado está esta mirada que vos decís, hay gente que ni siquiera fue a votar, hay 12 millones de personas que no fueron a votar. Desde la vuelta de la democracia fue la tasa de porcentaje de votación, o sea, de participación electoral más baja de nuestra historia. Claro, y está eso por un lado, y después están los que fueron a votar y eligieron a Milei o eligieron otra alternativa, ¿y qué pasa con eso? ¿No estamos sabiendo leer esa demanda social o la estamos leyendo y no estamos sabiendo cómo revertirla? Yo hablaba justo la semana pasada sobre eso y a una costa de que uno parece a veces ser muy pesimista, pero yo soy muy optimista y confío mucho en el pueblo y en las derivas que va teniendo nuestro pueblo. Y yo le trataba de hacer acordar a compañeros y compañeras, más grandes, más chicos, de todo tamaño, color y circunstancias, que en los 90, cuando yo era una joven, estudiante universitaria, y también cuando iba al secundario, la imagen que uno tenía, porque está esto del sentimiento yanqui, ¿no? Bueno, al final votaron a Trump. No, acá nadie votó a Trump. Acá hay un sector, históricamente, de la sociedad, llámenle cipayos, llámenle tilingo, hay un sector también que vota por miedo, que vota por las sensaciones que se le transmiten en esto que decíamos de que nos dicen qué pensar, ¿no? Y si a vos te están diciendo todo el tiempo, che, mirá, si la cosa va para allá, el lunes está ya el país en 1000 pedazos, y uno tiene esa sensación de que está mal, pero podría estar peor y no quiere estar peor, el voto cuota en los 90, si vamos al caso, pero en los 90, yo lo pongo en un ejemplo cultural muy simple, digo, en los 90 había 3 marcas de ropa muy conocidas, una era Oshkosh, otra era Benetton y otra era John Le Cook. Marcas que siguen existiendo, pero en ese momento eran 3 marcas. Una de esas marcas tenía la bandera británica.
Otra de esas marcas tenía la bandera norteamericana y la otra, para los patagónicos, lo digo sobre todo muy lindo, la publicidad de Benetton, que era el niñito rubio, el niñito morocho, el coloradito, la diversidad. Bueno, pero ese señor se había quedado con media Patagonia. Se la habían regalado, literal, porque las estancias del señor Benetton están vendidas a precio vil, esas tierras. Entonces uno dice, no es de ahora. Digo, uno prendía la tele y veía gente yéndose a Miami. Y acababan de entregar YPF, de privatizar los trenes, había gente literalmente que se había quedado en la calle porque había comprado, o había puesto un kiosco, o había comprado un remis. Yo eso lo viví, no me lo contó nadie. Entonces, cuando yo veo ahora mucho desánimo sobre esta sensación de, bueno, esta cosa pro-yanqui, esta cosa de que a nadie le importa el otro, esto ya pasó, es cíclico. Lo que uno tiene que hacer es seguir firme en sus convicciones, hacer un esfuerzo enorme, porque como bien dicen, uno trabaja, materna, tiene que hacer un montón de cosas en el día, preparar clases, estudiar y a la vez pensar cómo mejorar el mundo en el que vive, pero no es que no pasó. Y en ese momento, cuando una persona como Néstor decía y advertía sobre eso, no lo escuchaba nadie. Vuelvo a lo de con el diario del martes, claro. Uno lee hoy a Néstor o escucha hoy a Néstor y dice, mirá, pero en ese momento no era el Néstor que soy. Tuvo que tender puentes, un poco en sintonía con lo que contaba Chávez, para poder ganar. Y la respuesta fue cultural primero, fue, digo, en los 90 la resistencia no venía de la dirigencia política. Venía desde otros lugares, desde lo cultural, venía desde los movimientos sociales, venía desde esas mujeres que pararon la olla y defendían los terrenos cuando les querían rematar los campos. Y eso no tenía un espacio en los medios de comunicación ni era visibilizado como representativo de algo que estaba pasando en la sociedad. Bueno, tal vez hoy lo que estamos haciendo es discutir mucho entre nosotros sobre qué es lo que está pasando, sobre la dirigencia que no representa y no estamos mirando alrededor. Y tal vez en los pasillos de esta facultad ahora, convenciendo a alguien de votar a su lista, está el dirigente que empieza a representar lo que está empezando a pasar. Digo, no hay que perder de vista que la construcción de este tiempo está en manos de mucha más gente que tal vez no es la que estamos mirando. Y le estamos exigiendo por ahí a dirigentes que ya no es su tiempo histórico, respuestas que no van a dar porque no están viendo lo que está pasando. Entonces me parece que nosotros también tenemos que salir a buscar a ese nuevo sujeto social. Yo siempre pongo el ejemplo, que lo cuento en el libro, de cuando se le exigía a la CGT poner una fecha durante el macrismo para un paro general, la CGT no lo hizo. Y la que se convirtió en sujeto social, que se opone al macrismo, la primera gran movilización la hacen las mujeres. Claro. Y se convierten en un sujeto social que irrumpe al punto tal de que es el principal enemigo de la narrativa de la nueva derecha. Bueno, por algo lo es. Y nadie se esperaba que fuesen las mujeres las que salieran a la calle a poner el cuerpo que no ponían en ese momento los dirigentes sindicales. Entonces digo, a veces como que yo creo que estamos buscando la respuesta por ahí en el lugar equivocado. Sí, sí, tal cual. Bueno, muy interesante la mirada que traes, porque nosotros acá, viste, muchas veces reflexionamos sobre, bueno, ¿quién tiene que timonear esta situación? Porque vemos como a Milei tan grande, tan monstruo. Ahora, no sé, la sensación al otro día de las elecciones fue que todo le sale bien, viste, decís, y era como una sensación de desilusión muy grande, pero bueno, después cuando ya pasa un poco el cuando post, te calmas. Cuando te calmas un poco, te tomas un tilo, nada, te das cuenta que quizás tenemos que volver a barajar y dar de nuevo, digamos, y pensar, bueno, ¿a quién salimos a buscar? En este sentido te quería preguntar, ya pasando, o sea, siguiendo con el tema de Milei y de estas nuevas derechas, pero también ya pasando más al ecosistema digital, que bueno, que es un tema que estábamos hablando fuera de aire, cuando hablábamos de la IA y cuando hablábamos de estas nuevas herramientas que tenemos a disposición. ¿De qué categorías tuviste que empezar a hablar con este nuevo ecosistema digital que lo rodea y del que forma parte Javier Milei en relación a cómo veías antes la política? En términos políticos y en términos comunicacionales, yo creo que todo requiere de nuevas categorías. Porque no es posible analizar a Milei en términos de las viejas categorías. Yo creo que el mainstream
me voy a ganar enemigos, político-periodístico está teniendo una gran dificultad. Porque siguen analizando la política como, bueno, quién ganó, quién perdió en el gabinete, si subió si subió aquel, ¿no? Esta idea siempre de... Y yo creo que en realidad está muy claro. Hay un plan económico que no es de interés nacional, ni siquiera es del propio Milei, sino que lo defiende Caputo, que es lo mismo que quiso hacer en el macrismo. Lo que pasa es que, yo me animo a decirlo, hay mucha gente que prefiere siempre tener esa imagen de el Macri mafioso que siempre viene y se la va a cobrar. Yo creo que Macri es el gran perdedor de todo esto, pero además es el perdedor porque no dio la talla, porque el poder real le exigió algo que no hizo. Y hoy hay en el gobierno alguien que hace un ejercicio del poder que no hizo Macri, que no tiene prurito, que no tiene un límite de parámetro humano, en términos de humanidad, digo, y no tiene límites. Él sabe que va a hacer lo que va a hacer y le interesa mucho más confirmar que su teoría económica se puede hacer sin importar las consecuencias que tender puentes y no. Pero uno escucha que hay periodistas que dicen, bueno, ahora no insulta, entonces es bueno. No, chicos, es el mismo desde que yo lo conozco. Yo hace 10 años y medio que vengo siguiendo a Milei. No ha cambiado un ápice, sus temas son siempre los mismos. Cambia palabras, habla de batalla cultural, habla de woke, no woke. Antes de eso no hablaba. Digo, va sumando categorías, no las resta. Y en términos de comunicación, eso se traduce en lo que yo llamo ecosistema mediático digital. Yo creo que no se puede más pensar en los medios tradicionales por un lado, las redes por el otro, los stream por el otro, sino que es un gran ecosistema, ¿no? Que se va retroalimentando. Milei no gana por las redes, de hecho la deriva de Milei, primero escribe libros, hace presentaciones de libros y su primera aparición pública, mediática, es en la televisión, en hora clave, además un programa que podría responder más a parámetros viejos. Hay una construcción ahí. Llega tarde a Twitter, no es que él entra rápido a Twitter, no es un producto de Twitter, es falso eso. Usa las herramientas que tiene a disposición y el propio Agustín Romo, el jefe de la bancada de diputados provinciales, que era el responsable de lo digital dentro de la Libertad Avanza, lo decía. Nosotros instalábamos una tendencia a la mañana, muy temprano, en ese momento era Twitter todavía, después a partir del 22SX, y a la noche estaban discutiendo esos temas que habían sido tendencia en el prime time televisivo. Bueno, hay que exigirle también a los medios de comunicación, por un lado, resultado de la propia degradación del poder adquisitivo de los trabajadores de prensa, de la poca bolilla que se le da a los productores, lo que demanda, ¿no? Bueno, entonces uno llegaba a la noche del prime time televisivo y eran los mismos 3 cortes en todos los programas, todos hablando del Twitter que uno le puso al otro y entonces contestaban sobre ese Twitter porque es más económico. Fíjense que desaparecieron los informes, los grandes informes de la televisión argentina, esa tradición del periodismo de investigación. O sea, todos los programas son iguales, paneles en donde ponen el Twitter de uno para que el otro le conteste. Y eso no colabora con el debate público. Entonces, para mí las categorías se tienen que replantear. Esta idea, ¿viste?, de creer que todo que la rosca es como era antes. Cuando en realidad no está pasando eso. Y yo veo mucho de el off que circula, y está tan fragmentada la audiencia en ese ecosistema mediático digital. Claro. Y los programas a la mañana de radio uno los prende y todos están pasando los mismos 5 recortes, ¿no? Digo, hoy no había programa que uno escuchara a la mañana que no estuviera repitiendo el video de anoche de Feynman, donde se pelea con una médica, y la verdad que no habría que reproducir eso. Porque eso es maltrato, porque eso es violencia. Y no habría que reproducirlo, habría de hecho que descalificarlo, porque es el mismo Feynman que 30 años atrás decía que la culpa de no tener trabajo era de los inmigrantes, es el mismo Feynman que decía que Costec y Santillán se mataron entre ellos. Y entonces uno dice, ¿por qué es 30 años después un tipo que fue a la asunción de Trump, que marida bien con esa ideología, estamos todos los programas del campo nacional y popular repitiendo eso? Y riéndonos de él. Y mirá cómo lo domaron, usando las mismas palabras. Yo creo que ahí hay que hacer un planteo y una revisión enorme, porque no nos escuchamos. Y empobrece el debate. Empobrece mucho el debate. Y además es eso es un ejercicio de violencia mediática en vivo que habría que cuestionar, no repetir. Sobre todo, digo, en mi caso, quienes venimos del feminismo, reproducir y revictimizar una y otra vez a esa médica por sindicalista, porque es de izquierda, porque es una luchadora, porque es mina, la verdad que no está bien.
Y tenemos que animarnos a decir que no está bien. Digo, en todo caso, mencionar el caso, decir, bueno, ayer lo que pasó, la verdad que es repudiable, pero no repetirlo hasta el cansancio. Porque ahí es donde entra la lógica de la monetarización, en donde encima el tipo destrata, es violento y gana guita. Porque el que reproduce ese video originalmente gana mucha guita con esa, con esa réplica y circulación de ese video. Y ahí, ya para cerrar, porque nos estamos de hecho pasando unos minutos, ¿cuál crees que puede ser una alternativa, sobre todo hablando que estamos en una casa de estudios de comunicación, digamos? Porque hoy hay como cierto debate entre los estudiantes de, bueno, actualicemos los planes de estudio, porque hoy los medios de comunicación son algo muy distinto a los que los planes tal vez proponen estudiar. ¿Cómo le podemos pensar a la comunicación hoy? Desde un aspecto de, bueno, vamos a debatir otras cosas y vamos a generar espacio de diálogo donde haya algo, viste, como tocarlo con el otro, ¿no? Como salir un poco del media, digamos, de lo intangible, de lo digital. Yo creo que hoy el desafío es súper interesante. Primero porque hay que redefinir, no sé si en términos de protocolos, sí en términos de no tenerle miedo a que lo que uno hace no entra en el parámetro de la mercantilización que proponen las plataformas. Digo, yo me niego, a veces uno dice, bueno, hiciste una entrevista en donde dijiste, pongamos esta parte, porque entonces como es la tendencia se va a viralizar. No, yo sé quién quiero que me escuche, y ojalá me escuche mucha más gente de la que yo pienso que me está escuchando. Pero primero tengo que poner en valor la palabra. Estamos en un momento de degradación muy profunda de la palabra política, la palabra mediática, de pérdida de autoridad. Entonces uno dice, bueno, no, tenemos que hacer todo más rápido porque lo único que te escuchan son los primeros 40 segundos, los primeros 15, los primeros 7. Bueno, entonces no hay que ni abrir la boca. Digo, y no es necesario comunicar nada, y yo creo que sí es necesario. Y hay que hacer un ejercicio, porque a veces parece que la tendencia es la norma. Y en todo caso el desafío es cómo hacemos que la norma sea escucharnos. Más que discutir el plan de estudio siempre, discutir cómo podemos mejorar y cómo podemos debatir siempre. Digo, nunca hay que anular el debate. Está bien discutirlo, pero lo que no podemos hacer es creer que porque pareciera ser que lo otro garpa, hay que hacer lo mismo. Y yo creo que ahí está la trampa. Digo, esta idea de que uno pasa de un canal que piensa blanco a un canal que piensa negro y todos están insultando y gritando, bueno, no, uno tendría que encontrar diferencias ahí. Yo no encuentro diferencias a veces. Digo, paso de un canal al otro y lo que veo es de un lado todos son corruptos, del otro lado todos son corruptos. Eso tampoco ayuda a poner en valor la palabra política, porque entonces refuerza esta idea de que todos los políticos son iguales. Hay que volver a discutir. Ahora en China se está discutiendo que quien es influencer debe tener un título o una validación para hablar de lo que habla. Y por ahí si nosotros decimos eso, aparece Agustín Romo y su ecosistema de decir, ¿quieren censurar? No, nadie quiere censurar el debate. Sí hay que ser muy cuidadoso de quién toma la palabra y del peso que esa palabra tiene. Y sí es importante la institucionalización, quién dice, desde dónde dice, que un médico sea médico y hable de medicina, no que venga cualquiera a decir si hay que vacunarse o no. Bueno, todo eso es un ejercicio y una tarea que quienes somos comunicadores, quienes somos docentes, quienes estudiamos esto, tenemos que poner en discusión sin miedo, porque por ahí nos van a escuchar primero 5, después van a ser 10, después van a ser 20, y en algún momento vamos a darnos cuenta que es mucho más sano ese tipo de comunicación que andar domando a la gente y todas esas terminologías violentas que proponen estos pibes que se pelan en vivo para ganar un par de likes. Bueno, déjame decirte que creo que fue una de las entrevistas que nos dio un poco de esperanza, ¿no? Ay, sí, total. Venimos bastante decaídos también acá, así que bueno, muchas gracias por haber venido. Pero con todos los pibes que hay en ese pasillo, votando en elecciones, sea cual sea el resultado, yo no estaría de capa caída. No. Digo, porque esa es la realidad. Digo, si uno sale, prende la tele, te dicen que todos los pibes son libertarios, que todos los pibes son de derecha, que a los pibes no les importa nada. Bueno, en este pasillo yo le quiero contar a la audiencia, hay una demostración de que eso no es así. No, pero no por esta facultad en realidad, sino por un poco lo que se ve, ¿viste? Como vos escuchás y lo que se vive, sí. Lo que se ve no es esta facultad. Entonces volvemos a la discusión de siempre. Lo que vemos es lo que quieren que veamos. Tal vez la tarea es no mirar lo que quieren que miramos y visibilizar aquello que ellos no muestran. Tal cual.
Bueno, nos quedamos con eso. Consejo de vida, porque acá salimos todos aprendiendo muchas cosas. Bueno, nada, Martín Fernández en operación nos acompañó hoy, Jano Cerrudo y Juliana Rodríguez en redes sociales, Valeria de Croce estuvo por el estudio. Si no pudieron ver y engancharon en el último cachito de la entrevista, síganos en nuestras redes. ¿A dónde vamos a parar? Canal de YouTube o Instagram, nos dejan un like y un comentario que bueno, que por ahí no va en sintonía un poco con lo que hablamos hoy de las redes, pero a nosotros nos ayuda a crecer y aprendemos también de los comentarios que nos puedan llegar a dejar y abrimos el debate. Chabela Doná, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nerina, que anda por algún pasillo ahí militando, le mandamos un abrazo muy grande. Yo soy Manuela Cardelle y les agradezco por el tiempo que nos compartieron. Nos vemos. Exactamente desde el mondongo hacia la humanidad. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. La ciudad de La Plata es la cuna del futuro. Los trae la cigüeña en autos, colectivos, trenes, para que luego vuelen solos en